Es un gusto tenerte aquí, Tere, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en la unidad Azcapotzalco, en la cual, pues bueno, vas a presentar una exposición Hoja de Paso 2.0 en la Galería Artis, aquí en la biblioteca de la universidad. Pues para nosotros es un gusto que se haga presente tu obra aquí. Muchas gracias también por participar en esta pequeña entrevista. Encuentro que estás mencionada dentro de las artistas del arte abstracto en México, junto a nombres como el de Lilia Carrillo, Irma Palacios, Susana Sierra, Beatriz Zamora. Eh, Dentro de este grupo de mujeres, dentro del arte, en específico el arte abstracto, ¿qué es para Tere el arte abstracto en la actualidad? Pues yo creo que dentro de la historia de la pintura es muy importante, ya ha sido originario, ¿no? Yo creo que desde el arte rupestre, o sea, estamos hablando de las cavernas, ¿no? Donde se han encontrado obras hace 40.000 años o 60.000 años, ¿no? Ya estaba presente, digamos, en la especie. Desde el Neandertal ya parece que había pintura abstracta. Y y más en el Sapiens, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy innato al ser humano, es un lenguaje muy innato que ha estado presente en toda la historia del arte y en los diferentes momentos históricos y en las diferentes geografías de todo el planeta, casi me atrevería a decir que siempre ha estado presente el arte abstracto. Ahora sigue igual de vigente, ¿no? Digo, uno de los principales expositores hoy día en la pintura, Gerhard Richter, tiene arte abstracto, ¿no? Es uno de los principales creadores que tiene la presencia de arte abstracto, así como puede tener la figurativa, no hay ningún problema. Entonces creo que el arte abstracto, incluso para nosotros en México, para mi generación, fue siempre muy fácil de entender. Yo crecí o me formé cuando los museos estaban llenos de representantes en México de esta pintura. Estaban Felgueres, Herzog, Rojo, Lilia Carrillo, tú ya las nombraste, Beatriz Zamora. En fin, en todos lados había pintores abstractos. García, este, Fernando García Ponce, o sea, estaba lleno Entonces, para nosotros, además, creo que en México el antecedente de la obra prehispánica, en ese momento se encontraban analizando de manera muy específica, por ejemplo, Bestein, ¿no? Tenía motivos de arte abstracto incluso en la arquitectura, ¿no? Eh, Mitla, eran elementos, ¿no? El Tajín, estaban plenos de elementos abstractos que nos hacían muy fácil como creadores tener ese debate que luego Bohringer hablaba en abstracción de naturaleza. Para nosotros era todo, creo que era todo muy sencillo. Y en este mismo tenor de hablar de las mujeres en el arte, eh, en la significación también de las mujeres dentro del arte abstracto, aquellas que emprendieron seguir esta línea de trabajo, tú una de ellas, ¿cómo encuentras o cómo encontraste en aquel momento ese camino? Como bien mencionas, la ruptura es la que abrió paso a estas nuevas propuestas, entre ellas la del abstracto, ya sea figurativo o no, geométrico, pero las mujeres dentro del arte abstracto. Bueno, ojo, parece que ahora se está aclarando, los arqueólogos o paleontólogos están viendo que en el arte rupestre, por ejemplo, muchas de las huellas de las manos y gran cantidad de obras, analizando los datos, las hicieron las mujeres, no los hombres. O sea, para que veamos desde cuándo está la presencia de la mujer, o más bien la actividad del arte abstracto de la mujer, ¿no? Pero bueno, ya, hablando ahora de la situación, cuando yo me formé o cuando empecé a exponer en México, como dijimos,
hace un momento, ya habían expuesto Ilse Warhol, Irma Palacios, Beatriz Zamora, Lilia Carrillo. Entonces yo entré en la escena artística, entre comillas, como pintora abstracta cuando ya había un camino andado, ¿no? Mi primera exposición colectiva, digamos que fue Aparición de lo Invisible, realizada por Teresa del Conde, y ya participaban otras mujeres, en fin, ya había un camino andado, no fue tan difícil. De cualquier manera es interesante un antecedente. En el MAM, hace unos años, no recuerdo hace cuántos exactamente, han de haber sido 7, un curador, Octavio Avendaño Trujillo, hizo una exposición interesante sobre las pintoras que tenían obra en el acervo de este museo. Y era muy interesante ver, pues como sí, muchas de ellas nunca tuvieron una exposición individual, cómo fueron mucho más invisibilizadas, cómo cómo esto se notaba en la exposición. Y además había unos datos abrumadores. Por ejemplo, el número de obras que había, hablando en términos de género, de hombres en relación a las mujeres, era irrisorio, vamos, era, por no decir lo peor. Pero bueno, ahí nos dábamos cuenta, y nos damos cuenta que no pasa solo en México, que ha pasado históricamente y en todos los rubros, que sí, las condiciones para nosotras, ¿no? Son mucho más complicadas, ¿no? Nada más en términos de exposiciones individuales había que hacer una revisión, y en términos de cómo, no solo en la pintura, en cualquier área, para la mujer es mucho más difícil abrirse camino, por ejemplo, a nivel nada más de las tareas de cuidados y crianzas, como le llaman ahora, ¿no? Trabajos no remunerados domésticamente, ¿no? Hemos tenido que hacer muchísimo. Hemos tenido que cuidar a nuestros hijos, ¿no? Cosa que no hacían los padres. Hemos tenido que cuidar a nuestros padres enfermos, cosa que no ha hecho el otro género y tampoco ha hecho el Estado. Entonces, sí, hemos tenido que tener nuestro desarrollo profesional paralelo a las otras jornadas. Y esto, pues, sí, evidentemente se llega a notar en datos como estos del museo. Pero ojo, hay ahora una exposición en el Museo Caluz que hizo la curadora Karen Cordero, que se llama Regenerando, sobre la pintura en México de mujeres desde el siglo XIX hasta ahora. Es muy interesante ver que aun cuando muchos nombres no estén o no aparezcan, no sean conocidos, ahí está su obra y es muy, muy buena. Entonces empieza ahora a verse que aun cuando no habíamos podido salir a la escena, ahí estamos y hemos estado pintando, yo creo que siempre. Sí, sí, indudablemente, ¿no? El papel de la mujer en no solamente este campo de las artes, sino muchos otros campos que ha venido ya ocupando, abriéndose paso, como abrirse paso en la selva, a machete, ¿no? A machete. A machete, literalmente. Pero es interesante reflexionar, porque pareciera que los campos ya se han abierto, pero bien mencionas, cuando haces ya una revisión, te das cuenta que las cosas todavía no están en equilibrio, no están en igualdad. Y ello nos abre a nosotros esa reflexión, a los que estamos también a cargo de un espacio cultural, en poner atención en esa equidad. Hoja de paso 2.0. Esta parte de conjuntar el trabajo de la producción de un libro y la producción artística, prácticamente y literalmente compaginar ambas cosas. ¿Pudieras hablarnos un poco más acerca de ello, de hoja de paso? Pues sí, surgió, digamos, a partir de un libro que el profesor e historiador del arte Luis Martín Luzano editó junto con la editorial Fauna sobre mi trayectoria, ¿no? Y sobre mi trayectoria más con la intención de observar en qué condiciones yo y la situación de política cultural que teníamos como generación
pudimos desarrollarnos y llegar a los alcances o a los resultados que tenemos en la pintura. Entonces, él ideó este libro, que tardamos 7 años en hacer por diversas razones. Ya queríamos hacer un libro sobre la producción del libro, que se tardó ese tiempo, pero que al final logramos publicar el año pasado. Y estando yo en ese proceso, digamos, mientras las máquinas, una máquina alemana enorme, una cosa ya industrial, iba haciendo el tiraje de lo que le llaman las hojas de paso, que son las pruebas, donde se ve que todo quede ajustado, que el color quede de acuerdo a como la computadora, todo esto, estas muestras de color, estas hojas se reutilizan para ahorrar el gasto de papel. Y en esa producción, digamos, en ese tiraje, yo empecé a notar que había ciertos resultados que me llamaban muchísimo la atención. Entonces hice una selección creo que saqué 50 piezas, y luego ya las intervine compositivamente, hice algunas otro tipo de intervenciones con ellas, y de ahí decidí sacar esta obra que yo nunca había trabajado mucho gráficamente. Tengo muy poca obra gráfica. Con todo que gané la Bienal de Tamayo dedicada a la gráfica, he de confesar que no realizo mucho gráfica, realizo mucho más pintura, o siempre me he expresado mejor en la pintura. Pero esta vez me interesó mucho, y yo creo que me interesó mucho la intervención del azar en la obra. No la había tomado en cuenta, y sin embargo ella sí me ha tomado en cuenta a mí. Gran parte de mi trabajo se destruyó con el terremoto de 2017. Yo rescaté esa obra, la expuse, y me pareció que esa intervención de las capas tectónicas, ¿no?, era interesante, era dolorosa, pero en ciertos momentos había sido más exitosa que la obra misma. Se volvía un documento y a veces tenía más relevancia de lo que yo había hecho. Entonces, creo que a partir de esa experiencia me di cuenta que el azar, al igual que en nuestras vidas, al igual que en la evolución de la vida, es importante, y a veces sí hay que considerarla como relevante. Entonces, este tiraje de estas pruebas quizás se refieran a eso. Ok. Y para ir cerrando esta pequeña entrevista, el color. Al ver ciertamente esta intervención sobre estas páginas, veo el color, veo estos colores que utilizas, que me llaman la atención, ¿no? Son estos rojos encendidos, el azul pasivo, esta significancia del color para ti en esta obra. ¿Qué nos podrías aportar de ello? Pues yo creo que para mí la pintura, como dije, ha sido muy relevante o muy innata, mucho más que la gráfica o que el dibujo o que otras expresiones. Y específicamente para mí el color era algo muy, o ha sido algo muy sencillo. Lo comprendo de manera muy inmediata, lo puedo igualar de manera muy inmediata, lo entiendo muy bien. Y de hecho empecé pintando a partir del color, tanto que después de un tiempo de trabajar quise investigar más sobre qué era el color. Ya en términos filosóficos o literarios es todo un mundo, y empecé por el filósofo, pensador o literato Goethe, el alemán, que tiene una teoría del color que es fantástica. Yo cuando la descubrí no lo podía creer. Él menciona en algún escrito que es más importante incluso que el Fausto, cosa que ya es categórica, pero sí lo creo. Era un debate que él quería emprender con los científicos de su época, con Newton, con estas teorías, rescatando esta parte subjetiva que después todos los abstractos, ¿no?, Kandinsky, todos ellos entendieron muy bien, pero era retomar esta parte subjetiva del color. Y yo creo que siempre le he apostado a eso también. O sea, en términos estéticos y filosóficos, me parece que el color es una de las cosas más innatas al ser humano. Bueno,
Pues Tere, agradecemos el que hayas accedido a esta pequeña entrevista y invitar a este próximo martes 15 a la 1 de la tarde a que vengan a visitar tu exposición Hojas de Paso 2.0 en la Galería Artis de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Azcapotzalco. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Hasta luego.